capítulo. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú acudes a mí. Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, vamos a pedir a Dios una vez más que nos ilumine para hablar de este tema del bautismo. Estamos hablando del bautismo. Referente a la salvación, hablamos del arrepentimiento y en el tema del bautismo. Por ahora el bautismo de Juan, ahora el bautismo de Jesús. Y vamos a seguir mirando aquí algunas cuestiones interesantes. Invoquemos juntos, hermanos, el nombre del Señor Jesucristo. Pidamos a Él que Él nos dirija, que Él nos dé palabra, que Él ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento y podamos comprender claramente lo que hemos leído en las Escrituras. Amado Salvador, te damos gracias, soberano Dios, por la oportunidad que nos das una vez más de anunciar tu palabra, de predicar tu verdad. Yo ruego que nos des entendimiento, sabiduría, Señor, sobre todo aquellas personas que no han tenido esta oportunidad de escuchar la revelación, Señor, que tú has dado a tu pueblo, a tu iglesia, y que siguen confundidos pensando quizás en una pluralidad, pero que haya revelación hoy, Señor, que tú puedas mostrar a ellos tu verdad, Señor. Y aquellos que no entienden tampoco mucho acerca de la cristología, de quién es Jesús, por qué Cristo se bautizó. Señor, también a todos ellos, Señor, ilumínales la mente con tu palabra, Señor, y a nuestros hermanos, Señor, que hemos sido partícipe de esta revelación del cielo. Ayúdanos a afirmarnos cada día más y más en nuestras convicciones, en nuestras doctrinas. Y también úsanos, Señor, para explicarlas a otras personas. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que tu palabra hoy, Señor, corra y sea glorificada conforme a tu voluntad, conforme al propósito para el cual tú la has enviado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a mirar la palabra de Dios, hermanos. Como les decía, con este tema interesante del bautismo, hemos estado, yo creo que ya 3 viernes hablando acerca de estas referencias que hay aquí acerca del bautismo. Y hoy vamos a referirnos específicamente a este episodio del bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Entonces, vamos a mirar estos versículos detenidamente y vamos a analizarlos, vamos a mirar despacio. Tenemos media horita, ya pasó media hora, rápido pasa el tiempo acá yo. Bueno, entonces vamos a mirar acá, hermano, de esta porción de la palabra del Señor y creo que para todos será de mucha bendición, de mucha edificación lo que vamos a decir, como estaba pidiendo ahora en oración. Algunas personas pues ven acá pluralidad de seres divinos, pero otros entendemos que solo hay un Dios y un solo mediador. Así que, ¿cómo explicamos esto? Pues vamos a mirarlo a la luz también de la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesús viene a ser bautizado por Juan. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo es que tú vienes a mí?
ante esto, ¿ah? El bautizador siendo bautizado. Esto es un título, nada más un subtítulo que he puesto acá. eh, y vamos a analizar esto a la luz de la palabra del Señor y mirando pues que no hay realmente acá contradicción en la palabra, no hay una pluralidad de personas. Los evangelios no nos cuentan mucho acerca de lo que pasó con el Señor Jesucristo entre sus 12 años aproximadamente hasta los 30, dice Lucas, ¿no? Lucas, que es el que más habla de la infancia, entre comillas, de Jesús. Algunos llaman a eso los años perdidos de Jesús. La gente siempre le busca misterio a todo. No, que en esos años Jesús fue por allá a los Himalaya y aprendió a, a caminar sobre las aguas, ya no sé qué cosas. Y la gente inventa un poco de cuentos. Y quiere que creamos esos cuentos y que no creamos la palabra de Dios. Oiga, usted hace bien en creer lo que la Biblia dice y en dudar de todos esos cuentos y fábulas que la gente se inventa. No haga la inversa. No crea los cuentos, las fábulas y ponga en duda la palabra de Dios. Por supuesto que Jesús nunca estuvo por allá aprendiendo de los monjes, los tibetanos, ni nada de eso. Claro que no. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Lo que nos cuenta Lucas es que Jesús crecía en la gracia y el conocimiento. Jesús iba creciendo allí. Gracia, en sabiduría, conocimiento y también en estatura físicamente. Y además, cuando él se manifestó públicamente en los evangelios, la gente lo conocía. Es decir, no estuvo por allá y después, oye, ¿este quién es? No, la gente, este es el hijo del carpintero, sus hermanos son tal. La gente sabía quién era Jesús, así que era conocido en sus contornos, él estaba allí sujeto a sus padres biológicos, estaba ahí con María, estaba con sus hermanos, tenía hermanos, los evangelios nos cuentan de esas cosas. Así que hay algunos textos por allí extrabíblicos que cuentan supuestamente de milagros de la infancia de Jesús. Y la gente no sé por qué se impacta tanto con esos textos y no entienden lo que la Biblia dice. La Biblia, la palabra de Dios, o más bien la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es parte de la palabra de Dios. Y quién sabe cuántos libros por allá estén que no los tuvieron en cuenta, que no los metieron acá. ¿Será que el Dios todopoderoso, el que no le queda grande nada, ni para quien algo es imposible, no es capaz de conservar su palabra, no es capaz de guardárnosla fielmente hasta nosotros hoy? Estudiar un poquito de la historia de la Biblia, de cómo se formó la palabra de Dios, de cómo ella se compiló, eh, eso anima a confiar en la palabra de Dios. Es un libro singular, ningún otro como la palabra de Dios. No andamos buscando por ahí, ¿qué tal que aparezca el evangelio de no sé qué? Pues que aparezcan, no son palabra de Dios. La palabra de Dios está aquí contenida en el texto sagrado, que cuántos millones de personas, de vidas, no ha cambiado. La mía también, la suya también puede cambiarla. La poderosa palabra de Dios y no los manuscritos que por ahí encuentra la gente que, ¡ah! Mire, este sí, ahora sí vamos a saber la verdad. La Biblia es la verdad. Tu palabra es verdad. No dude de lo que enseña la palabra de Dios. Dude de lo que los demás hablan. Pero después de esos años en los que, no sé, dice mucho de Jesús, aparece aquí otra vez Jesús, nuestro Señor, y aparece yendo hasta donde está un pariente suyo, primo, en la carne, Juan, 6 meses, ¿verdad? Mayor en edad que Jesús. Interesante eso, ¿no?
físicamente, humanamente, Juan el Bautista era 6 meses, porque cuando fue el ángel a darle la buena nueva a María, le dijo, tu parienta Elizabeth, la que llaman estéril, tiene 6 meses de embarazo. Ahí nació Juan. Y María quedó embarazada ahí. Así que, pues, podemos decir que Juan el Bautista, humanamente hablando, era 6 meses mayor que Jesús. Pero cuando Juan habla de Jesús, dice, era antes que yo. Tremendo, ¿ah? Una prueba más de que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y se le presenta aquí Jesús a Juan como un candidato más para ser bautizado. A veces nosotros hablamos de esa palabra, ¿no? Candidatos al bautismo. Bueno, tenemos tantos candidatos al bautismo. Bueno, ahí tenemos un grupo de personas que está oyendo el evangelio. Ellos son candidatos al bautismo. Pues entre los candidatos al bautismo con Juan estaba Jesús. Mateo es el único de los evangelistas que registra este episodio de, podríamos llamarlo, de oposición de Juan el Bautista. Que Juan le reconoce su grandeza y le dice, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo es que tú vienes a mí? Es decir, el Espíritu Santo lleva a Juan a entender que Jesús, siendo el que es, pues qué necesidad tenía de bautismo. Más bien bautíceme usted a mí. Hermanos, el Señor Jesucristo no se ajustaba, digámoslo así, a los requerimientos normales que se pudieran exigir a alguien para ser bautizado, porque uno no había cometido pecado. Aquí tengo los versículos, vamos a mirarlos, los versículos que hablan de Jesús como perfecto hombre, santo, inocente, sin pecado. Oiga, hay gente que dice que María fue sin pecado. No, el que fue sin pecado fue Jesús. Vamos a mirar, miren estos textos o escúchenlos, por favor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si antes del bautismo uno tiene que arrepentirse, y si para arrepentirse uno tiene que reconocer un pecado, pues ¿qué pecado va a reconocer el que no cometió pecado? Pero él por nosotros, dice, fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿De qué tendría que arrepentirse Jesucristo si él nunca pecó? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. En Jesús no hubo pecado. Él preguntó, ¿quién de vosotros me acudo? Y nadie dijo absolutamente nada. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y primera de Juan 3:5 dice, sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Qué más? Y no hay
pecado en él. Si no hay pecado en él, entonces, pues, ¿de qué se iba a arrepentir? Entonces él no llenaba esos requisitos oficiales para ser sumergido en agua en el río Jordán por Juan el Bautista. Más bien debería ser Juan, quien seguramente muchas faltas tenía como todos los seres humanos, incluyendo también María. Pues se sometiera al bautismo de Jesús y no a la inversa. Pero bueno, hay personas que dicen, no, es que aquí de todas maneras el Señor está haciendo una función sacerdotal y Él está como lo de la antigüedad. Daniel entre ellos, Edra, Nehemías, Moisés y otros, que estaban cargando con los pecados del pueblo y entonces así lo están haciendo acá. Bueno, esa podría ser una explicación, ¿no?, del tema, pero hay una razón que da aquí nuestro Señor. Él mismo da la explicación de por qué va a ser bautizado. Y no es, no, voy a quitar aquí con este bautismo los pecados de todo el pueblo. No, ahí no va a quitar los pecados del pueblo. Los pecados, y no únicamente de la nación de Israel, sino de los pecados del mundo, Jesús los quitó con su muerte en la cruz. Él pagó, Él fue el sacrificio. Y ese sacrificio por el pecado debía tener ciertos requisitos, debía ser un sacrificio perfecto. Y Él es perfecto. Por eso no podía ningún otro mortal servir de sustituto para el sacrificio por el pecado, porque todos los mortales hemos cometido pecado, pero Jesús no. Jesús no cometió pecado. Algunos dirán, entonces Él no fue un humano, porque si todos los humanos pecan, entonces Jesús no pecó, entonces no era humano como yo. No, sí era humano como usted y como yo. El pecado no forma parte del plan original, del diseño original de Dios. Jesucristo es llamado el postrer Adán. Es decir, fue como Adán antes de contraer este problemita del pecado. Adán no tenía pecado en su propia naturaleza, sino que lo adquirió cuando desobedeció. Y ahora aparece Cristo, el postrer Adán, para quitar el pecado. Ya leímos eso y lo estudiamos hace un tiempo atrás cuando leíamos porque Él salvará al pueblo de sus pecados en Mateo 1. Entonces está claro en la palabra de Dios que no hay pecado en Jesús. Pero lo que Él muestra como razón para ser bautizado es, deja, le dice a Juan, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces dice, Juan lo dejó, se lo permitió. Jesús contestó a Juan que lo más apropiado era que él, Jesucristo, participara de ese bautismo en ese momento específico para cumplir toda justicia, es la palabra, para que cumplamos toda justicia. ¿Qué quería decir con eso de que para cumplir toda justicia? Si en la ley, él dijo que venía a cumplir la ley, ¿verdad? Pero en la ley no había ningún mandamiento referente al bautismo, así que, ¿qué era lo que Jesús tenía en mente acá? ¿Cuál era la justicia? No era esa justicia mosaica, levítica, era más bien el mensaje que Juan estaba ahora predicando, el mensaje de arrepentimiento y de perdón de pecados, y que los que se metían en estas aguas bautismales entonces aspiraban a recibir al Mesías que ya venía, porque Juan lo estaba anunciando. Recuerde lo que dijimos la vez pasada, la expectativa mesiánica que tenía el pueblo, y el Mesías traería justicia a todas las naciones, juicio. Si el Mesías tenía que traer justicia a los pecadores, él debía identificarse también. Esto es una identificación. En el bautismo nosotros
los cristianos. Recuerde también, además, hermanos y amigos, lo que hemos estado hablando la vez pasada. Este no es el bautismo cristiano. Este es el bautismo de Juan. Todavía la iglesia no está en existencia. Aquí estamos en unos años previos a la inauguración de la era de la iglesia. Pero aquí hay algunos principios todavía que se conservan en el bautismo cristiano. Aquí no se está invocando el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Para usted, para mí, sí es el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, porque ahora sí ya Cristo fue al Calvario, Cristo entregó su vida, Cristo fue sepultado, Cristo ascendió a los cielos. Entonces, el bautismo cristiano es el bautismo que usted y yo debemos aplicarnos. No debemos estar, no, a mí que me bauticen como bautizaron a Jesús en el bautismo de Juan. Bueno, ya vimos la vez pasada que los que fueron bautizados por Juan fueron también bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para ser parte, para incorporarse a este precioso cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Pero él, Jesús, en su divina voluntad, nuestro Señor Jesucristo, se está identificando entonces con todos los pecadores y Pedro dice, dándonos ejemplo. Jesús lo dijo, ejemplo os he dado para que sigáis por mis pisadas. Que usted diga, no, si Jesús no lo hizo, yo tampoco. Pues Jesús sí lo hizo. Entonces, no hay excusa para que usted y yo no lo hagamos. Él se está identificando con todo lo que debe hacer un ser humano en obediencia. En obediencia. Nos está dando ejemplo de obediencia, además. Obediencia a la voluntad, a la soberanía divina. Siendo el Dios, Jesús es Dios, pero también es hombre. Y ahí están entonces las dos naturalezas, la divina y la humana, en un solo ser, Jesucristo, humano y divino. No hay personas, pero hay naturalezas en Jesús. Entonces, cuando Jesús ora, pues claro que no va a orar como Dios. Cuando Jesús fue bautizado, pues un Dios necesita ser bautizado, pero no fue bautizado como Dios, fue bautizado como hombre, dándonos ejemplo a los humanos de qué es lo que debemos hacer. No somos dioses, somos seres humanos y como humanos debemos también ser bautizados en agua. Ahora en esta era, en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de los pecados. Y ahora vamos a meternos en estos minutos que nos quedan, en este, entre comillas, en este lío que vamos a leer ahora. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a mirar este pasaje, hermano, que tanto dolor de cabeza da a mucha gente. A la pantalla, si usted puede verlo, si no, aquí se nos habla que Jesús fue bautizado y que cuando salió del agua, cuando ascendió, quiere decir que él fue por inmersión. Cuando salió del agua, entonces dice que los cielos se abrieron. Estaba mirando hace un rato que algunos dicen, vea, este es un episodio similar al que pasó cuando Josué llegó al Jordán y lo atravesó. ¿Qué pasó? Se abrió el Jordán y el pueblo pasó. Aquí llegó el verdadero Josué. Recuerde que la palabra Jesús es Josué también en el hebreo. El que nos da el descanso llegó. Llegó al Jordán y no se abrió el Jordán esta vez, sino que se abrieron los cielos. Y entonces se vio al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es distinto al Espíritu Santo. No es distinto al Espíritu de Jesús, no es distinto al Espíritu de Cristo, no es distinto al Espíritu de vida, no es distinto al Espíritu de la profecía. Hay un solo Espíritu y este es el Espíritu de Dios. Ayer, cuando hablábamos con Alejandra, contaba yo a Alejandra, ¿usted sabe quién es
el padre de Jesús, y le mostraba por la palabra que el padre de Jesús no fue José, el carpintero, sino que la Biblia muestra que María quedó embarazada del Espíritu Santo siendo virgen. ¿Cómo debo pasar esto si una virgen no queda embarazada? Pues el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, por lo tanto el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. El Altísimo es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Padre eterno, es el mismo. Aquí no hay pluralidad de personas. En la Biblia no se presentan personas divinas. Búsquelo con lupa si quiere. Ahora que hay tanto software bíblico, coloque allí buscar persona y mire cuántas veces la palabra persona en la Biblia está relacionada con la divinidad. 0. No hay ni una sola vez en la que la palabra persona esté relacionada con la divinidad. Eso fue un invento posterior. En otra oportunidad hablaremos de eso. En el siglo IV se impuso este dogma, pero eso fue un desarrollo teológico que fue evolucionando y se inventaron muchas palabras, muchos términos para tratar de explicarlo y al final se metió ese dogma en el siglo IV. Pero aquí estamos hablando de lo que la palabra de Dios enseña. Para entender bien digámoslo, esta escena que nos está mostrando aquí Mateo, debemos recordar, hermanos, que Dios es omnipresente. Jesús es Dios. Jesús aquí es Dios manifestado en carne, mientras Jesús aquí en la tierra, en su humanidad, como hijo de Dios. El Hijo de Dios es Dios manifestado en carne. Que si Él es Dios, no está sacrificando sus atributos divinos. Es Dios con todos sus atributos. No es un Dios sin omnipresencia, sin omnipotencia, sin. No. Entonces, ¿qué clase de Dios es? Jesús es Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente. Mientras estaba en esta tierra también omnipresente, omnipotente, omnisciente. Dios absoluto. Hay gente que dice, no, él dejó de ser Dios. Cuando Jesús estaba en la tierra, el cielo se quedó vacío. Bueno, poquito Dios, ¿no? No, del cielo no se quedó vacío. Jesús lo llena todo con su presencia. En el cuerpo físico de Jesús, ahí está su manifestación. Y ese cuerpo físico no lo llena todo, pero su espíritu sí, porque su espíritu es el Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Y ese espíritu no lo puede usted contener, hermano. No lo puede usted contener. Nosotros usamos palabras simbólicas, de figuras y todo, pero no es literal que el Espíritu de Dios lo cogí, lo metí así pequeñito y lo metí en mi corazón. No. Y entonces ya se quedó por fuera todo el mundo. El Espíritu de Dios está en todas partes. La plenitud de Dios, toda estaba en Cristo Jesús. Es verdad, lo dice Colosenses. En él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Quiere decir que Cristo es Dios. Pero no quiere decir ese versículo que ahí nada más y fuera Jesús. O sea, fuera del cuerpo de Jesús, quiero decir, no. Ay, no hay nadie en los cielos, no hay nadie. Jesús está en Galilea, entonces no hay Dios presente en Judea. Oh, hombre, claro que sí, Dios está en todas partes. Él es omnipotente. Jesús podía estar en esta tierra y al mismo tiempo también podía estar en los cielos, no físicamente, pero sí en espíritu. En espíritu Jesús puede estar en cualquier lugar donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre. Allí estoy. Allí estoy. Tiempo presente. Interesante ese verso. También está Mateo. Más tarde lo veremos. Mateo capítulo 18. Se habla de este texto, hablando también de la omnipresencia de Jesús. Entonces, pensando y entendiendo un poquito la omnipresencia de Cristo, podemos comprender mejor también este pasaje de la palabra de Dios. Jesús está en todo lugar. Aquí no limitemos. Él está ahí, no puede estar en los cielos. Él está aquí, no puede hablar de otro lugar. No, recuerde, Jesús es omnipresente.
No hay ninguna dificultad para el Espíritu de Dios, para el Espíritu Santo, para el Espíritu de Jesús, repito, es lo mismo, hablar desde los cielos y a la vez también enviar una manifestación, una forma visible, corporal de su mismo espíritu, enviarlo sobre el cuerpo humano que está en el río Jordán. Eso no puede ser. ¿Y por qué no? Si el Señor es omnipresente y es omnipotente. Por eso es bueno cuando uno va a mirar algo acerca de Dios, comenzar a estudiarlo por sus atributos. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Él? Y cuando uno estudia los atributos divinos, no puede olvidarse de ellos después. Jesús es Dios manifestado en carne. Y como Dios es omnipotente, todo lo puede hacer y es omnipresente. No hay ninguna dificultad para Él, repito, en estar allí humanamente en su cuerpo en el río Jordán, pero a la vez también hablar, producir una voz que se escuche retumbando desde los cielos y a la vez también producir, hacer una manifestación visible que alguien, una forma como de paloma que venga y pose sobre él. Eso no es difícil de entender ni es imposible. Repito, usted puede buscar con todo en la Biblia, ¿no? Porque si busca en los libros, pues sí los va a encontrar, en los libros, en los comentarios, personas divinas, pero en la Biblia no lo va a encontrar. La voz que se oyó y la forma corporal como de paloma no está representando aquí a seres divinos, a personas divinas. No, la voz y la forma corporal no son personas, no son seres. Es eso, una voz y una forma como de paloma, pero no son seres divinos. Cuando se escuchó una voz en el Antiguo Testamento que el Señor hablaba en el Sinaí, pues no puede ser que la voz de Dios en el Sinaí, en el monte Sinaí, indicara que la montaña era una persona distinta, inteligente, con deidad y todo. No, 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 es una voz. Bueno, un pastor nos mostraba un documento en el que nos contaban cómo la palabra, la voz, no es un ser distinto a mí mismo. Y el ejemplo era muy sencillo. Entró una persona al banco y estaba el gerente del banco ahí con el cliente y le dijo, ese hombre es una mala persona. ¿Por qué dice eso? Porque él me dio su palabra y no la cumplió. No dijo, con ese ejemplo él nos explicaba, no dijo él, la palabra de ese hombre es una mala persona. La palabra no es una persona aparte de mí mismo. La palabra forma parte de mi esencia, de mi propio ser. Esto más bien es una representación simbólica, ya lo vamos a ver cuál era el significado que tenía, qué representaba, cuál era su propósito. Ya vimos que Jesús va a ser bautizado no para perdón de sus propios pecados, él no tiene pecado, él va a hacer es una identificación, danos un ejemplo, se va a identificar como hombre para que como hombre aprenda lo que es la obediencia y todos no tengamos excusa. Pero además, el propósito de esto es, aquí sí, vamos a leer aquí Juan, creo que tengo el versículo acá. No. Bueno, el versículo de Juan dice, aquí está, sí lo tengo. Que él apareció para que, esto apareció para que Juan el Bautista supiera y lo diera a conocer. Aquí está el texto en Juan 1:32. Mírelo como dice. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Eso lo está escribiendo el evangelista Juan, pero Juan da testimonio. Juan el Bautista da testimonio diciendo,
Vi al Espíritu que vendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que él me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza. Es decir, el Señor Jesús utilizó su bautismo aquí como inicio, como inauguración, como de su ministerio. Juan dio testimonio de él y de ahí en adelante comienza ese ministerio público. Hay una declaración pública, pero no solamente Juan. Juan lo dijo claro que sí, pero Juan mismo debió una señal para saber quién era. Y la señal era sobre quien veas descender, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es. Y él dijo, yo vi algo como una paloma que descendía sobre él. Y no sabía quién era, pero a mí me dijeron sobre quien vea descender. Yo creo que Juan sí bautizaba a la gente y miraba, nada, nada. Pero aquí bautizó a alguien y vio el Espíritu que descendió como de paloma y permaneció sobre él. Pero no solamente es Juan el que da testimonio, sino que también se escucha esa voz, esa declaración divina. Este es mi Hijo amado. Juan dijo después, este es el Cordero de Dios, o lo dice antes de ese versículo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan es el heraldo, lo habíamos dicho ya, Juan es el precursor, Juan es el que va adelante, Juan es el que va a señalar. Y por eso vino bautizando, para dar a conocer quién era el que bautizaba con el Espíritu Santo. Por supuesto, hermanos, un espíritu es invisible. Juan, como todos los mortales, somos incapaces de ver los espíritus. También estuvimos hablando un poquito de estos temas allí en el ayuno. Eso es invisible, eso no se puede ver. Tuvo que hacer Dios un milagro en Giesi, ¿no? Dios, abre los ojos a ese hombre para que vea. Y Giesi vio la cantidad de seres angelicales, de espíritus que estaban allá. Juan no era capaz de ver al Espíritu Santo, de verlo. Pero entonces Dios escogió una señal y esa señal fue como una paloma para que él viera que se posaba sobre Jesús. Una señal para anunciarle a Juan, Juan, este es Jesús, este es el Mesías, este es el ungido, este es el Jehová del Antiguo Testamento. Interesante, hermanos. Interesante este episodio. Además, también se me acaba el tiempo, mi hermano Roberto, pero ya vamos concluyendo acá, por lo menos por ahora. Yo creo que vamos a hacer un poquito más de énfasis en este episodio dentro de 8 días. Me quedan algunas cositas acá por analizar y volveremos a este episodio, yo creo, hermanos, dentro de 8 días, unos minutos breves antes de continuar. Pero por ahora que entendamos, además, porque la gente dice, ay, hermano, entonces ahí Jesús, y Jesús sí habló en otras lenguas, y ese es el tema que me queda pendiente para que lo analicemos. ¿Recibió Jesús el Espíritu Santo aquí? Entonces, el que bautiza con el Espíritu Santo está siendo bautizado con el Espíritu Santo acá. ¿Fue necesario eso? Si decíamos nosotros, Jesús no necesitaba ser bautizado con o en agua para perdón de pecados. Ahora sí Jesús va a necesitar ser lleno, investido de poder de lo alto como usted y yo lo somos ahora, siendo él mismo el Espíritu Santo manifestado en carne. Bueno, de ese temita hablaremos, Dios mediante, dentro de 8 días, mi hermano Roberto. Pero por ahora que nos quede claro al menos esto, hermanos. Aquí no hay 3 seres divinos, no hay 3 personas divinas. Aquí lo que vemos es un hombre en el río Jordán, un cuerpo físico en el río Jordán, una voz que se escuchó y algo semejante a una paloma, dice, como de paloma la vio Juan, que descendió y se posó sobre Jesús. Eso fue lo que se vio allí. Allí no hay personas divinas, no hay seres divinos. Y recuerde, Dios es omnipresente y omnipotente. Metas eso en su cabeza. Qué difícil es para Dios hablar desde cualquier lugar en el que Él está presente. Dios está presente. Vamos a hacer una oración. Vamos a seguir, le digo, no concluimos. Vamos a seguir hablando de esto y miraremos el tema del bautismo también del Espíritu Santo.
Y seguiremos hablando del plan de salvación en el Evangelio según San Mateo. Pero el bautismo, el arrepentimiento, la conversión y el bautismo forman parte del plan de salvación. Y Jesús nos da ejemplo aquí de perfecta obediencia. Hay otros versículos más que se me quedaron por mirar. Los miraremos ya más despacio, con calma, dentro de 8 días. Hablemos con Dios, encomendemos a Él y pidámosle a Él que nos dé iluminación. Querido amigo trinitario, tengo muchos amigos trinitarios. Con sinceridad pídele a Dios, Dios, revélame, muéstrame. Hablando con uno de ellos en estos días pasados me decía, bueno, sí, es que su fe es antinicea. O sea, de anterior, no contra, sino de antes de Nicea. Le dije, sí. Y el cristianismo comenzó antes de Nicea, no después de Nicea. Que Dios nos abra los ojos y veamos claramente lo que las escrituras, no lo que los concilios, lo que las escrituras enseñan. Bendito Dios. Danos de tu gracia, danos de tu revelación, Señor, que tu Espíritu ilumine la mente de mis amigos, de mis hermanos, y todos podamos ver claramente lo que las Escrituras enseñan, Señor. Ayúdanos a ser sujetos a esa iluminación, a esa revelación, a dejarnos guiar por tu Espíritu Santo, Señor, a dejarnos guiar por tu palabra. Quizás sí, en contravía de todo lo que hemos oído y como nos han enseñado hasta el día de ahora, heredados de concilios, heredados de dogmas que nos han transmitido, pero que nos sujetemos a lo que tu palabra nos enseña, como decía este hombre, eh, que nuestra conciencia, que nuestra mente sea cautiva de tu palabra y no de tradiciones humanas. Ayúdanos, Padre amado, trae revelación, Jesús, y que también los amigos y los que están asistiendo a nuestras congregaciones tomen esa decisión de ser bautizados en agua como parte de este plan de salvación que tú tienes para la humanidad, Señor. Trata con cada uno de ellos, Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga a todos. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerde siempre congregarse, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Por ahí alguien me dijo algo oiga, qué triste que una bendición que Dios nos da se convierta en un obstáculo para congregarse. No puede ser, no puede ser. No sea así. No diga, ay, no puedo ir porque es que esta niña molesta mucho, es que no, esa bendición de que Dios le dio, que no lo aparte, tráigala más bien, tráigalo y congréguese con alegría, haga como Ana, este es el hijo por el cual oraba, aquí está. No, que diga, no, esperemos a ver, no espere tanto, venga, congréguese, asista a nuestro lugar de predicación y al que le quede más cerca, ya los que están en otros lugares, en otros estados, busque la iglesia que predica lo que la Biblia enseña, un Señor, una fe, un bautismo.